Buenas tardes. Siendo las 4:45 de la tarde de hoy, 1 de octubre del 2018, agotadas todas las etapas de la audiencia, nos resta solamente dictar sentencia, para lo cual se procede de la siguiente manera. De los presupuestos procesales, aparecen establecidos en este asunto los presupuestos procesales de la demanda en forma, capacidad de las partes para comparecer al proceso, así como su debida representación judicial y finalmente jurisdicción y competencia del funcionario del conocimiento. Sobre el interés jurídico y la legitimación en causa están dados satisfactoriamente en las personas de la ejecutante Zobeida Alzate Franco como de la ejecutada Luz Marina Alzate Franco, pues ellas son las titulares de la relación jurídico sustancial originada en el título valor que obra a folio 2 del expediente. El problema jurídico que es objeto del litigio es determinar si prosperan las excepciones de mérito denominadas tacha de falsedad ideológica o intelectual, cobro de intereses de plazo no pactado, la emanada del negocio jurídico que dio origen a la creación del título, las que se fundan en el hecho de no haber sido la demandada quien suscribió el título, las demás personales que pudieran oponer la demandada contra la actora, prescripción de la obligación, excepción de abuso del derecho, buena fe de la demandada, propuestas por la parte ejecutada, o si por el contrario procede dictar sentencia ordenando seguir adelante la ejecución porque la letra de cambio presta mérito ejecutivo y contiene una obligación clara, expresa y exigible. Empecemos diciendo que la acción ejecutiva es una clase de tutela jurídica que concede la ley al acreedor que ha visto incumplida su prestación, encaminándose a través de la presunción de la persecución de los bienes del deudor, para satisfacerla debiendo aducir para ello un título documental que constituye plena prueba contra el deudor. Teniendo el proceso ejecutivo por finalidad la satisfacción de derechos ciertos, a él ha de llegarse con plenitud la prueba que de manera directa y sin acudir a inferencias ni deducciones ofrezca certeza al juez de la existencia de la obligación objeto de la ejecución. De allí que este instrumento no puede tenerse como el espacio procesal para conseguir mediante diligencias probatorias, argumentaciones y conclusiones la declaración del derecho del cual pende la prestación reclamada por el ejecutante. Por esta razón, el artículo 422 del Código General del Proceso prevé que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, consistiendo la exigencia de ser expresa en que exista manifestación positiva e inequívoca del deudor en la satisfacción de una prestación, de ser clara en que los sujetos activo y pasivo de la obligación estén identificados y la prestación debida y perfectamente determinada o determinable, y de ser exigible que estando la obligación sometida a plazo o condición, una u otra se hayan cumplido. El precepto en referencia nos indica que los títulos ejecutivos pueden tener origen contractual, administrativo, judicial o en otros actos que tengan fuerza legal y que en su contenido contengan condenas proferidas por funcionario judicial o administrativo. Cuando el título ejecutivo corresponde a un título valor, este debe reunir los requisitos generales para todos los títulos valores que el artículo 621 del Código de Comercio enuncia como, primero, la mención del derecho que en el título se incorpora y segundo, la firma de quien lo crea, así como los requisitos especiales de cada título. Cuando se trata de la acción cambiaria derivada de una letra de cambio, el título valor debe llevar los siguientes requisitos previstos en el artículo 671 del Código de Comercio. Primero, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Segundo, el nombre del girado. Tercero, la forma de vencimiento. Y cuarto, la indicación de ser pagadera a la orden o al portador. Requisitos estos que
se desprenden de la norma del Código de Comercio, artículo 671, y que regulan la letra de cambio en el Código de Comercio y deviene como un requisito sustancial previsto en la ley. Ahora bien, de conformidad con el inciso segundo del artículo 430 del Código General del Proceso, los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. Pero se resalta que los títulos ejecutivos deben gozar de dos tipos de condiciones: una, los formales, y dos, las sustanciales. Las primeras, las formales, se exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación, primero, sean auténticos, y segundo, emanen del deudor o de su causante o de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contenciosos administrativos o de policía aprueben liquidaciones de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia o de un acto administrativo en firme. Las segundas, o sea, los requisitos sustanciales, exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona, es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar o de no hacer que deba ser clara, expresa y exigible. Es clara la obligación que no da lugar a equívocos, en otras palabras, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan. Es expresa cuando de la redacción misma del documento aparece nítida y manifiesta la obligación. Es exigible si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición. Dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura y simple ya declarada. Así lo ha manifestado la Corte Constitucional en sentencia T-747 del 2013, donde dice lo siguiente. Bueno, enseguida la leo la sentencia. Continuamos diciendo que para que proceda la orden de seguir adelante la ejecución, se debe tener la existencia formal y sustancial de un título, como ya lo dijimos, que preste mérito ejecutivo en tanto que contenga una obligación clara, cierta, expresa y exigible de pagar una suma de dinero y que fueron como lo vimos anteriormente. Ya adentrándonos al caso en concreto, tenemos que lo que quedó probado en el expediente con el desarrollo de la audiencia, la práctica de los interrogatorios y la recepción de los testimonios, es que el título valor, letra de cambio que se ejecuta, no reúne el requisito sustancial de la exigibilidad del título, pues si bien el título aportado con la demanda contiene como fecha de vencimiento el 18 de julio del 2017, las partes tanto demandante como demandada fueron contundentes al afirmar que no se pactó fecha para el pago de la obligación. Así es como a la pregunta que el despacho le hizo a la parte demandante, ¿en qué fecha la demandada debía pagar la obligación de 10 millones? Ella contestó, no pactamos fecha. A la pregunta que el despacho le hizo, ¿cuáles fueron las instrucciones que se acordaron para el diligenciamiento de los espacios en blanco? La demandante respondió, cuando ella me firmó dijo, yo ando de mucho afán, llénela usted. A la pregunta, ¿usted por qué diligenció el 18 de julio del 2017 como fecha de exigibilidad de la obligación? Contestó, al ella negarme la deuda ya había que llenar la letra y el abogado me asesoró que debía diligenciarla de esa manera. Las partes no desconocen que la letra de cambio se firmó con espacios en blanco, pero a las preguntas sobre las instrucciones verbales para el diligenciamiento de los espacios en blanco fueron enfáticas en manifestar
que no se dejaron instrucciones y que no existía una fecha de vencimiento de la obligación. Por su parte, la demandada, a la pregunta que hizo el despacho, ¿cuál fue la fecha pactada para el pago de la obligación de 10 millones contenidos en la letra de cambio? Respondió, lo único fue firmarle una letra, no había fecha porque no le debía. Y frente a la pregunta que hizo el despacho, ¿cuáles fueron las instrucciones que se acordaron para el diligenciamiento de los espacios en blanco? Respondió, no se habló de instrucciones, no se debía nada. Dado que la demandada mantenía la tesis que firmó la letra para darle tranquilidad a la demandante como una garantía para el cumplimiento de un contrato de arrendamiento en donde eran arrendatarias, pero quien pagaba era la hija de la demandada, siempre manifestó que ella no debía ese dinero y por tanto no se había fijado una fecha para el pago. Ahora bien, la única testigo directa de los hechos al momento de la suscripción de la letra de cambio fue la hija de la demandante, Ana María Mejía Alzate, quien a la pregunta ¿qué instrucciones se dejaron para la suscripción de los espacios en blanco que tenía la letra? Pregunta que le hizo el despacho, ella contestó que la demandada autorizó a su madre diligenciar los espacios. Y a la pregunta ¿cuándo se debían pagar los 10 millones de la obligación? Contestó, no tengo conocimiento. Por otra parte, la testigo Dorey López, prima de ambas partes y llamada como testigo por las dos, fue contundente al indicar que de ambas, haciendo referencia a la demandante y a la demandada, tuvo la versión que no se debían plata después de la conciliación en la notaría que se hizo en julio del 2017. Que 8 días después de la conciliación, la señora Zobeida estuvo en San Roque y ahí le mostró la letra y le dijo que, abro comillas, yo me encontré esta letra en papeles viejos y se la voy a mandar a la demandada Luz Marina para que vea que yo no soy tan mala. Esa versión coincide con la misma demandante cuando en el interrogatorio argumentó que la letra de cambio estaba perdida y la encontró entre unos papeles. Eso le manifestó al despacho ella en su interrogatorio. Y se complementa con la versión de la demandada Luz Marina, quien al inicio del interrogatorio fue enfática en manifestar que ya le había pagado todas las obligaciones contraídas con la demandante y que no le debía nada. Y en el careo que este despacho hizo en la audiencia, se sacó a relucir una letra de cambio de 17 millones de pesos posterior, con fecha posterior de suscripción a la que se cobra en este proceso. Esa tenía unas fechas de suscripción del 8 de septiembre del 2016, fecha posterior a la letra de cambio que aquí se ejecuta, y frente a dicha obligación de 17 millones, la demandante manifestó que está pagada. Razón por la cual también el despacho no encuentra lógico que la letra de cambio que se ejecuta con esta obligación en este proceso sea anterior a la que ya se encuentra pagada por 17 millones y que este sea el momento de relucir el cobro o sacar a hacer el cobro de esa letra de cambio. Así las cosas, frente a la demostración de la falta de instrucciones precisas para el diligenciamiento de la letra de cambio con espacios en blanco que aquí se ejecuta, especialmente frente a la fecha de vencimiento de la obligación, requisito sustancial previsto por el Código de Comercio, como ya lo dijimos, como ya se advirtió anteriormente, se tiene que la obligación de 10 millones no reúne el requisito de exigibilidad con el fin de que preste mérito ejecutivo. Al respecto de la falta de instrucciones para el diligenciamiento de los espacios en blanco de un título, la Corte Constitucional, en sentencia T 968 de 2011,
Al analizar un asunto de este tipo resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, advirtió lo siguiente: la persona que se encuentra facultada para llenar los espacios en blanco del título valor, indudablemente es el tenedor legítimo del mismo, tal como lo prescribe el artículo 622 del Código de Comercio. Los espacios en blanco deben ser llenados antes de presentar el título para el ejercicio del derecho en él incorporado y siguiendo literalmente las instrucciones que haya dejado el suscriptor. De lo contrario, si el tenedor llena el documento alterando las instrucciones, rebosando las facultades otorgadas o simplemente lo llena sin que hubieran existido instrucciones al respecto, dos situaciones podrían ocurrir en este caso. La primera es que si quien ejercita la acción cambiaria es el directo beneficiario, el suscriptor del título tiene perfecto derecho a interponer una excepción fundada en la ausencia o violación de instrucciones, excepción que indudablemente está llamada a prosperar. En segundo lugar, si quien propone la acción cambiaria es un tenedor que adquiere el título después de haber sido llenado, se trata de un tenedor legítimo, a no ser de que se pruebe que éste obró dolosamente o en circunstancias de complicidad con la persona que llenó el título, lo cual significa que la acción en cuestión no podría proponérsele a esta última persona. Respecto a la forma como se deben dar las instrucciones, dijo la Corte, la ley no lo dice y por consiguiente no se impone una forma especial para otorgarlas, pero podría presentarse que pueden darse verbalmente o por escrito, siendo esta última forma la ideal para efectos probatorios para deslindar la responsabilidad de quien llena el documento, para conocer el real alcance de las instrucciones dadas por el suscriptor y para evitar conflictos jurídicos. De conformidad con el artículo 622 del Código de Comercio, en ambas modalidades de títulos incompletos, es decir, los que no han sido completamente llenados, se exige que haya autorizaciones o instrucciones del suscriptor para complementarlos, hecho que debe suceder antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. En el caso en el que estoy leyendo, el tribunal concluyó que las letras suscritas por la demandada fueron diligenciadas unilateralmente, ya que no se acordó ni por escrito ni verbalmente la fecha de vencimiento y por lo tanto la acción cambiaria carece de asidero. Ahora bien, el artículo 673 del Código de Comercio establece lo siguiente: posibilidades de vencimiento en las letras de cambio. La letra de cambio puede ser girada, 1, a la vista, 2, a un día cierto, sea determinado o no, 3, con vencimientos ciertos sucesivos y 4, a un día cierto después de la fecha o de la vista. Se da por entendido el vencimiento de este título valor a la vista cuando el vencimiento se consagra con la presentación de la letra al deudor para que sea pagada. El numeral 1 del anterior artículo establece que se da por entendido el vencimiento de este título valor a la vista, lo que quiere decir que el vencimiento se consagra con la presentación al deudor, como ocurrió en este caso. En caso de que el vencimiento de la letra de cambio se dé en razón de dicho numeral, el artículo 692 del Código de Comercio determina lo siguiente: presentación para el pago de la letra a la vista. La presentación para el pago de la letra a la vista deberá hacerse dentro del año que siga a la fecha del título. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo si lo consigna así en la letra. El girador podrá en la misma forma ampliarlo y prohibir la presentación antes de determinada época. En ese sentido, el artículo es claro al establecer cuándo sería posible efectuar la exigencia del pago de este título valor a la vista,
que, como bien lo menciona, es después de un año, a menos que se acuerde y quede manifestado en la letra que en algún momento previo al cumplimiento del plazo de un año, alguno de los obligados pueda reducirlo y efectuar el pago antes. Al respecto de la presentación del pago para la vista, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STC 4784 del 5 de abril del 2017, con magistrado ponente Ariel Salazar, indicó lo siguiente: en lo que se refiere a la creación de letras de cambio sin fecha de vencimiento, encontramos que el Código de Comercio contempla como una de sus formas la denominada a la vista, entendida que ésta se cumple con la presentación del título ejecutivo por parte del tomador de la misma en el evento que en su texto no contenga un día cierto para hacer exigible el derecho allí incorporado. A la hora del cobro de una letra de cambio es recomendable hacer un requerimiento formal al deudor del pago de la deuda. Este puede hacerse mediante algún documento escrito y con ello queda constancia a la solicitud hecha. Sin embargo, lo que ocurrió en este caso no puede tenerse como un requerimiento formal, puesto que si bien se dijo que el requerimiento se hizo a través de WhatsApp, este no es un requerimiento formal o un requerimiento escrito. No obstante, tampoco obra ninguna prueba en el expediente sobre la fecha y la manera como se efectuó ese requerimiento. De todo lo expuesto se concluye que la excepción propuesta frente a la tacha de falsedad ideológica debe declararse probada, por cuanto la misma se fundamentó en el hecho de que se llenó el documento con alteraciones respecto de la realidad, como es la fecha en que se pagaría la obligación, la cual se diligenció como 18 de julio del 2017 por la parte demandante al momento de presentar el proceso ejecutivo. Punto sobre el cual, como ya se analizó, no se dejaron instrucciones y en consecuencia no se probó que la letra de cambio cumpla con el requisito sustancial de tener una fecha de vencimiento real y por tanto la obligación no se hace exigible, y al no ser exigible no presta mérito ejecutivo el título que se ejecuta. Como conclusión, se declarará aprobada la excepción de tacha de falsedad ideológica o intelectual propuesta por la parte demandada y en consecuencia se ordenará abstenerse de continuar con la ejecución promovida por la señora Zobeida Lucía Alzate Franco en contra de la señora Lucía Marina Alzate Franco. Se ordenará levantar las medidas cautelares que se decretaron en este asunto y se condenará en costas en esta instancia a la parte demandante de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Oralidad de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, falla. Primero, declarar probada la excepción de mérito de tacha de falsedad ideológica propuesta por la parte demandada de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Segundo, abstenerse de ordenar seguir adelante con la ejecución. Tercero, levantar las medidas cautelares que se decretaron y perfeccionaron en este asunto, para lo cual se librarán los oficios correspondientes. Cuarto, condenar a la parte demandante al pago de las costas, las cuales serán liquidadas por la Secretaría en la oportunidad procesal pertinente, y como agencias en derecho se fija la suma de 1.100.000 a favor de la parte demandada. Quinto, ejecutoriada la presente providencia, se ordena el archivo del expediente. Sexto, la presente providencia es notificada por estrados. Se concede el uso de la palabra a las partes, parte demandante. Gracias, su señoría. Sin recurso, porque no tiene ningún recurso la sentencia. Parte demandada. Gracias, su señoría. Sin nada que agregar por esta parte.
Siendo así, se declara esta sentencia ejecutoriada. Siendo las 5:15 de la tarde, se declara terminada esta audiencia. Muchas gracias.